las fuerzas financiadas por la OTAN en Ucrania cayeron en una trampa. Se han registrado numerosos apagones en su sistema de internet, en las áreas donde realizan ofensivas contra Rusia. Lo sorprendente del caso es que Rusia estaría utilizando un sistema secreto de interferencia satelital, hecho que tomó por sorpresa a la OTAN. Hace unas horas, en numerosos medios de prensa, se ha publicado que las fuerzas de la OTAN en Ucrania habrían sufrido numerosos apagones de Starlink, empresa de Elon Musk que provee internet satelital a las tropas ucranianas. Los apagones se habrían registrado mientras el ejército ucraniano realiza su contraofensiva para recuperar territorios ocupados por los rusos. Starlink es el sistema de internet por satélite operado por SpaceX, que desplegó tecnología en Ucrania después de que Rusia invadiera el país a finales de febrero. El CEO multimillonario de la compañía, Elon Musk, estimó recientemente que la compañía ha gastado más de $80 millones en terminales remotas de internet para el país de Europa del Este. Un funcionario del gobierno ucraniano informó al medio Financial Times que las interrupciones del Starlink han creado una pérdida de comunicación catastrófica en la primera línea de la guerra en Ucrania. Al respecto, un funcionario anónimo dijo al periódico que tales interrupciones ocurrieron cuando las fuerzas avanzaban hacia las áreas ocupadas por Rusia. Los soldados también le dijeron al periódico que los sistemas de comunicaciones dejaron de funcionar en medio de la batalla y que parte de la tecnología del Starlink no funcionó en áreas recientemente recuperadas de los rusos. En una entrevista en esta semana, el día viernes, V.S. Subramanian, profesor de Ciencias de la Computación de la Universidad de Northwestern, dijo que Rusia básicamente eliminó todas las comunicaciones militares ucranianas al comienzo de la guerra, y solo cuando se introdujo la tecnología Starlink, esas comunicaciones volvieron a funcionar. Según funcionarios ucranianos, las interrupciones de los dispositivos de comunicaciones del Starlink están poniendo a prueba al ejército ucraniano mientras organizan una contraofensiva para recuperar el territorio ocupado por los rusos. El profesor V.S. Subramanian señaló que el hecho de que las comunicaciones de Starlink se hayan interrumpido en momentos clave de la batalla ha hecho mella en los planes de Ucrania. Roman Sinisin, coordinador de una empresa que ayudó a donar tecnología Starlink a Ucrania, dijo a Financial Times que las interrupciones podrían estar ocurriendo porque SpaceX está tratando de evitar que las fuerzas rusas accedan a los sistemas de comunicaciones en áreas que los ucranianos liberaron recientemente, o que también es probable que Rusia haya pirateado el Starlink para desconectar las comunicaciones de Ucrania. Respecto a este tema, en las redes que informan sobre la guerra en Ucrania en Rusia, se ha revelado que el país euroasiático estaría utilizando el Tirada 2S contra la OTAN, que es un sistema secreto de interferencia de satélites de comunicación basado en tierra móvil, desarrollado por Rusia con la finalidad de contrarrestar las constelaciones de comunicaciones basadas en satélites occidentales. Los funcionarios rusos consideran que el sistema de guerra electrónica EW2 Tirada 2S es muy superior a los análogos occidentales en términos de rendimiento. El sistema funciona inhabilitando o destruyendo las comunicaciones electrónicas por satélite, pero no se dispone de mayor información específica de cómo realiza su trabajo, ya que es información secreta. El nuevo sistema EW de interferencia satelital está programado para entrar en servicio de las fuerzas rusas en el periodo 2018 hasta el 2027, como parte de la modernización de las armas rusas. Y es muy probable que los satélites estadounidenses del Starlink estén experimentando interrupciones debido a las operaciones del complejo de guerra electrónica ruso Tirada. Respecto a qué es la OTAN la que provocó todo este conflicto, un analista explicó cómo fueron las acciones de la OTAN en contra de Rusia. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, el desafío por parte de Occidente viene de muy lejos, viene de hace 30 años cuando George Bush padre prometió a Gorbachev que no iba a ampliar la OTAN y a continuación eso fue completamente incumplido. Hemos visto esas ofensivas en la ampliación de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, esas provocaciones en el Mar Negro, esos 46 laboratorios biológicos del Pentágono en Ucrania y hemos visto sobre todo esos 14.000 muertos civiles rusos, digamos, étnicamente en Ucrania, ¿no? Entonces, esa ofensiva viene de muy largo, pero durante la guerra también lo hemos visto con militares occidentales en Mariupol, en Odessa, un centro desde donde se ha controlado gran parte de la guerra,
incluyendo el hundimiento del crucero Moscú, ese buque que era el buque insignia de la flota rusa, el Mar Negro, y que ha sido sin duda llevado a cabo por militares de la OTAN. Pero bien, ya está, hasta aquí. La OTAN al final ha sido derrotada, ya ha asumido que no queda más que la victoria de Rusia o la alternativa de una guerra nuclear. Pasa con la vía diplomática, Daniel, sobre todo cuando ya se han dejado sobre la mesa las propuestas, las condiciones de Rusia, pero sin embargo hay dilación. Pues es que Estados Unidos es quien ha controlado el tempo. Estados Unidos, la OTAN, el Pentágono, como queramos llamarlo, ¿no? Ese conglomerado militar que fue el que amplió la OTAN durante estos 30 años porque iba a reportar enormes beneficios en las ventas de armamento. Bueno, pues ese control del tempo de la negociación que ha sido llevado por el conglomerado militar ha sido el que ha impuesto el fracaso. Ucrania no ha sido más que un muñeco. Además, hay que recordar que el fracaso de la negociación no ha sido tras la operación militar rusa o la invasión rusa, como se quiera decir, sino que el fracaso de la negociación comenzó antes, en diciembre. Hay que recordar siempre el documento que Rusia propuso a Estados Unidos en diciembre de 2021 sobre la neutralidad forzada de Ucrania y sobre la desnuclearización de Europa. Un documento interesantísimo que nunca fue contestado por Estados Unidos en diciembre, hablamos 2 meses antes de la operación. Estados Unidos nunca contestó ni se dignó a hablar de él. Bueno, pues a partir de ahí y a partir de la operación especial o de la invasión de la guerra, pues las primeras negociaciones entre Ucrania y Rusia, que comenzaron muy rápido en Bielorrusia, apenas unos días después, en Turquía. Es que incluso Zelensky asesinó a algunos miembros de su delegación por sospechar que eran traidores. Por otro lado, también hay que decir, Rusia tampoco ya, una vez que había comenzado la operación, tampoco podía negociar nada más que no fuera los propios objetivos militares, que ya a día de hoy prácticamente ha conseguido, ¿no? Entonces, muy rápidamente, cuanto más tarden en negociaciones serias, como ha dicho hoy Putin, más alto pondrá el precio Rusia. Y yo dije aquí algo parecido ya hace varios meses en Hispan TV, que cuanto más tarde Ucrania, más riesgo tendrá en acabar convertido en un país sin litoral. Y ya el propio Biden ha acabado reconociendo que tiene que acabar por ceder territorio a Ucrania. Ayer mismo había una encuesta en el canal de televisión alemán RTL en el que la mayoría de alemanes, desesperados mirando el invierno que se aproxima, la mayoría de alemanes en ese canal alemán eran partidarios de que Ucrania ceda territorio para que haya un acuerdo de paz ya. Bueno, pues esa es la situación que hay. La dilación solo va a llevar más sufrimiento para el pueblo ucraniano, más sangre y más sufrimiento también para las poblaciones europeas y más enriquecimiento para la corporación industrial y armamentística de Estados Unidos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.